previsible. No era previsible porque había que desmontar la bomba. No está mal. Ahora sí hay que perder de tiempo. Muy complicada, pero bueno. Y la otra parte, O sea, a mí me es igual. Hola. Y además siempre concedemos 5 minutos de cortesía. Otra vez. Lo dejamos ya. Lo dejamos ya. Antonio, ¿qué tal? Bueno, como quiera. Buenos días, queridos amigos todos. Sin ser petulante, pero con el deseo de reconocer todo lo que César Vidal ha hecho siempre, que la postulación le ha pedido un favor, que han sido muchas veces, trasladarnos a Talavera para grabar para el canal diocesano, para poder poner en internet las conferencias. Hoy, en este día, para con el señor cardenal inaugurar esta exposición, pues para mí es un orgullo, sobre todo la normalidad en el trato. Muchas veces yo me paseo por COPE, como Pedro por su casa, por todos los años que estuvimos trabajando desde Talavera en hacer la misa para toda España, y él siempre está con su puerta abierta, él siempre nos recibe, está pendiente de las cosas que necesitamos y lo demuestra pues, hoy mismo, después de todo el trabajo que ha hecho en las últimas semanas, viniendo a estar aquí con nosotros para exponer un tema en el que nosotros queremos seguir defendiendo la postura de la Iglesia, que es la persecución religiosa que se sufrió durante un periodo que va desde 1931 a 1939. De eso va a hablar él, que sabe mucho más que yo. Así que cuando empezamos a hacer la misa por la radio, pues siempre empezábamos con una anécdota. No utilizábamos el correo del año, pero sí que empezábamos siempre con una anécdota. Y yo siempre he dicho de broma que luego César, que empezó a trabajar después, me copió eso que yo hacía. Es una petulancia. Pero le agradezco de verdad el que esté con nosotros y que pueda acercarnos con su verbo fácil y con su palabra todo lo que supuso el sufrimiento de la Iglesia, además ya no sobre las personas que hemos estado viviendo a lo largo de todo este tiempo, sobre todo por la beatificación a la que acudimos el año pasado, sino también en sus cosas, el martirio de los Sagrado, como siempre se ha llamado a esta otra persecución. Gracias. Buenos días. Yo tengo, en primer lugar, que agradecer la presentación absolutamente gentil e inmerecida de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra y también el que pensaran en mí para dar lugar a esta conferencia de inauguración de una exposición que he tenido ocasión de ver hace apenas unos minutos y que confieso que me ha resultado sobrecogedoramente impresionante. No porque desconociera el tema, ni mucho menos, no porque no conociera incluso mucho del material gráfico, sino porque realmente cuando uno lo ve agrupado de la manera en que está agrupada, verdaderamente es algo sobrecogedor. El tema que yo voy a intentar abordar, y quiero aclarar que será vuelo de pájaro y, lógicamente, trazando solo algunas líneas gruesas, es el hecho de la destrucción del patrimonio artístico dentro del marco de la persecución religiosa de los años 30.
Por supuesto, si uno quiere atender a la versión políticamente correcta de este tema, y es una versión que ha tenido incluso su traducción teatral en una obra bastante mediocre de Buero Vallejo y en una película que no es de las mejores de Mercero, realmente tendríamos dos afirmaciones muy claras. Por un lado, que las autoridades del Frente Popular hicieron todo lo posible por salvaguardar el patrimonio artístico y cultural que existía en España al estallar la Guerra Civil en julio del 36 y que además tuvieron un cierto éxito en preservarlo. Es decir, posiblemente sin la acción de esas autoridades no hubiera quedado absolutamente nada. Y la segunda afirmación es el hecho de que ese patrimonio no suele incluir referencias en absoluto a un patrimonio artístico y cultural que tiene una vinculación eclesiástica. Ocasionalmente se puede decir que alguna iglesia salió dañada, pero se suele identificar eso con acciones de guerra. Yo tengo que decir que estas dos afirmaciones son absolutamente falsas. No voy a entrar en el tema de la salvación del patrimonio artístico y cultural por parte de las autoridades del Frente Popular, porque eso sería un tema distante y, desde luego, distinto de este y sobre el que habría mucho que hablar. Adelanto que no es cierta esa salvación de arte y sí es más cierto, por el contrario, el expolio de buena parte de ese patrimonio que desapareció y que no ha vuelto nunca a España. Pero sí quiero aclarar que lo que fue la destrucción de un patrimonio artístico y cultural de tipo religioso, la destrucción de las iglesias y de los bienes muebles culturales que había en ellas, no tuvo nada que ver con operaciones militares, a diferencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en que efectivamente sí se produjo daño en ese patrimonio, a veces por bombardeos, como sucedió en Alemania, en Gran Bretaña, en Polonia o en otros lugares en el curso de las operaciones, a veces porque los combates tuvieron lugar precisamente en esos lugares, como fue el caso de la Abadía de Montecassino en Italia. En España se cuentan con los dedos de la mano prácticamente aquellos lugares en que una iglesia, un lugar de culto, recibió daño como consecuencia de operaciones militares. Son casos verdaderamente aislados. La destrucción fue una destrucción verdaderamente extraordinaria. Creo que solo hay dos paralelos en la historia de España a los que me referiré luego. Y fue una destrucción que estuvo fundamentalmente originada por razones religiosas, y es que se produjo en el marco de una persecución religiosa extraordinariamente trágica. La obra de síntesis de carácter general que aborda este tema seguramente está por hacer a día de hoy, aunque yo diría que hay monografías extraordinarias al respecto. Y yo me voy a tener que limitar a algunos ejemplos simplemente para dar algunos contornos de lo que fue esa persecución. De hecho, estoy pensando que algunas de las obras que han intentado tratarlo de una manera más o menos sistemática son obras incluso de los primeros años, como si existiera un intento de olvidar lo que significó esa persecución. Y me estoy refiriendo desde el material que aparece en la Historia de la Cruzada de Joaquín Arrarás, obra que bibliográficamente es indispensable, pero que yo no sé qué sucede, hay una especie de deseo de no tocar jamás, y sin embargo los materiales gráficos que aparecen son extraordinariamente ilustrativos. Obras como la de Castro Albarrán, de la Gran Víctima, publicada en el año 40, o incluso como la Guía de la Oficina de Información y Estadística de la Iglesia en España del año 54, en la que previamente se pasó a las distintas diócesis y a los párrocos una nota en la que prácticamente solo tenían que contestar si había habido destrucciones o no había habido destrucciones. No se detallaba ni el grado de la destrucción ni cómo habían sido, pero sí se recogía esto. La destrucción de ese patrimonio artístico empezó prácticamente a los pocos días de proclamarse la Segunda República. Las quemas de conventos se producen ya en mayo del año 31. Lejos las autoridades republicanas de contener esa situación, todos recuerdan la famosa frase de Azaña de que ninguna iglesia vale la vida de un republicano, frase que no digo yo que no sea efectista y sonora, pero que en última instancia me parece que tiene mucho más ruido que nueces, es decir, exactamente la vida de un republicano, que es lo que valía, y en cualquiera de los casos con qué es equiparable la quema de una iglesia o un convento. Es decir, la frase de Azaña, insisto, no estará mal desde un punto de vista político, pero es incluso desde un punto de vista filosófico absurda.
Y esa destrucción, por supuesto, llega a un punto que preludia lo que va a ser la guerra civil, cuando se produce la sublevación armada contra el gobierno republicano del Partido Socialista y la Esquerra en Cataluña y del Partido Socialista y otras fuerzas de izquierdas en Asturias. A partir del año 36 se fusila a los primeros sacerdotes, se destruyen los primeros lugares de culto y no existe ninguna razón de carácter militar o táctico que justifique tal cosa. Es simplemente un episodio de persecución religiosa donde hay un odio muy claro hacia la religión, ya en toda su violencia cuando se produce el inicio de la guerra civil. Lo que esto significa en términos de templos, y voy a intentar abordar primero lo que fueron los lugares de culto y luego los bienes que existían en esos lugares de culto, es verdaderamente espectacular. En el año 36, al estallar la guerra civil, el número de iglesias, capillas, lugares de culto, aproximadamente en números redondos, estaba en 38.000, que es un número notable. A inicios del 37, 20.000 habían sido destruidos. Teniendo en cuenta que la sublevación había triunfado en una parte de España, donde lógicamente no se produjo esa profanación de templos ni esa destrucción de iglesias, y que por el contrario el Frente Popular mantenía solo una parte del territorio nacional bajo su control, que hubiera destruido más de la mitad de los lugares de culto es verdaderamente espectacular. En algunos casos la destrucción fue total y absoluta. Por ejemplo, en el caso de Almería, las iglesias que fueron profanadas, destruidas o saqueadas fueron todas. En el caso de Barbastro, absolutamente todas. En Barcelona, todas, excepto 10. Estoy hablando de la diócesis, no de la ciudad. En Ciudad Real, todas. En la diócesis de Cuenca, solamente 3 resultaron indemnes. En Ibiza, todas. En Madrid, prácticamente todas. Haré luego alguna referencia. En la diócesis de Orihuela, prácticamente todas. Fue el mismo caso en Santander. En Segorbe la destrucción fue total. En Toledo, casi todas, solo resultaron indemnes 7 iglesias parroquiales. En la diócesis de Tortosa, todas. Y en Valencia, más de 1.500. En algunos casos, la destrucción fue una destrucción parcial. Es decir, por ejemplo, en el caso de Gerona, donde no se destruyeron todas, sin embargo, los edificios que fueron profanados o parcialmente destruidos llegan al millar. Y en el caso de Granada, todas aquellas iglesias donde pusieron pie las fuerzas republicanas fueron destruidas. Es decir, no voy a aburrirles con la estadística, pero creo que la estadística marca bastante cómo era la situación. No solo eso, en algunos casos, además, las referencias, por ejemplo, que tenemos de la destrucción de templos cuando uno va entrando en las distintas diócesis es verdaderamente espectacular. El caso de Cataluña, donde existe una referencia últimamente bastante acentuada al supuesto genocidio cultural que significó el final de la Guerra Civil. La verdad es que el periodo de la Guerra Civil, que no se caracterizó por la presencia del Ejército Nacional, sino de un gobierno del Frente Popular, en términos de destrucción de la cultura catalana, por lo menos la que tenía que ver con el catolicismo, fue verdaderamente espectacular. He consignado en un libro mío, en Recuerdo en 1936, que es una historia oral de la Guerra Civil que se ha reeditado recientemente, el recuerdo de un niño judío llamado Alberto Benasuli, que todavía lleva en su mente, décadas después, cómo la mañana en que estalló la Guerra Civil se asomó a la azotea de su casa y vio cómo Barcelona era un inmenso colorido, era un inmenso panorama de piras que se elevaban y que procedían de los templos. Y en ese sentido se podía identificar las iglesias que habían ardido porque habían ardido el primer día de la guerra. En el caso de Barcelona ardieron más de 300 templos parroquiales y más de 500 iglesias o capillas anejas a conventos, hospitales, colegios o establecimientos benéficos. Santa María del Mar, que ha merecido una novela discutible en los últimos tiempos y que es una maravilla gótica, también ardió. Ardió, por ejemplo, Nuestra Señora de Belén, que es un extraordinario ejemplo de iglesia barroca, y además se podrían sumar algunos de los templos típicos barceloneses, como el de San Pedro de las Puellas, San Francisco de Paula, etcétera, etcétera.
En el caso de Tarragona, la destrucción no solamente se refirió a las iglesias, se refirió, por ejemplo, a los grandes monasterios de la zona, Santa Creus, Escornalbou, Valbona de las Monjas. Incluso Poblet no resultó muy dañado, no porque hubiera algún tipo de misericordia hacia este monasterio, sino simplemente porque en un momento determinado la Generalidad de Cataluña decidió utilizarlo como archivo y almacén. Y, lógicamente, no se suele quemar un archivo y un almacén por razones que no hace falta que les explique. En el caso de Gerona, el destrozo fue verdaderamente espectacular. Sucedió exactamente lo mismo, por ejemplo, en el caso de Vic. Y, en ese sentido, las destrucciones diría que son espectaculares, no podemos detenernos. Pero, por ejemplo, por citarles algún caso más y cambiando de provincias, por ejemplo, en el caso de Huesca, donde la destrucción es también absolutamente espectacular, al mismo tiempo los daños que se produjeron en bienes de carácter mueble, que eran patrimonio artístico también, es verdaderamente... Y es el hecho de que algunos de los templos tenían carácter de patrimonio real y al proclamarse la Segunda República esos templos se convirtieron en parte del patrimonio de la República, con lo cual, al ser edificios de titularidad más o menos pública, se salvaron de la quema en el sentido más literal del término. Es el caso de San Francisco el Grande, es el caso de la iglesia de Corpus Christi o Buen Suceso, es el caso de la Encarnación y es el caso de las Descalzas Reales. Y se produjo también el caso de alguna iglesia que se salvó de ser pasto de las llamas, fundamentalmente porque los vecinos tenían miedo de que el fuego se extendiera a los edificios que había al lado. Y en ese sentido, evidentemente, no parece que tuvieran mucho problema en que se quemaran iglesias, pero una cosa era que se quemaran las iglesias y otra cosa es que el fuego se extendiera. Eso salvó, por ejemplo, a las parroquias de San José y de San Marcos o a las iglesias de Calatravas y de San Luis Gonzaga en la calle de Zorrilla. En ese sentido, verdaderamente la situación de las iglesias fue, yo diría que trágicamente clara al respecto. Verdaderamente el episodio de destrucción, de profanaciones, fue muy claro. En algunos casos las iglesias no fueron destruidas, no se quemaron, pero lo que sí sucedió es que se profanaron y se dedicaron a otro tipo de actividades. Por ejemplo, en Albocácer, en Castellón, convirtieron la parroquia en un garaje y siguió siendo un garaje durante todo el tiempo de la Guerra Civil. En Santa Gadea de Burgos, iglesia histórica, porque todo el mundo recuerda cómo allí el Cid le tomó juramento a Alfonso VI de que no había tenido arte ni parte en la muerte de su hermano Sancho, la iglesia de Santa Gadea, hermosísima iglesia, por cierto, se convirtió en establo durante toda la guerra. En el caso de otras iglesias, se tendió a convertirlas en salón de cine, de teatro o incluso en salón de baile. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Siétamo, en Huesca. Y en algunos otros casos, pues la verdad es que la forma en que se utilizaron fue variada, pero siempre indicando un elemento de profanación. Quisiera comentarles, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Toledo, que al respecto es muy ilustrativo. Por ejemplo, en el caso de Toledo, para granero sirvió la iglesia de la Alameda de la Sagra, para garaje la del Casar de Escalona, para salones de cine, teatro y mítines los templos de Barracs, para plaza de abastos la de La Guardia, para polvorín la de Almorox, para cuadra la ermita de Bogarra, para cárcel la de Huéscar, para cuartel de milicia la de Mazarambroz. La ermita de Santa Ana de Cazorla fue mandada derruir por el alcalde. Para talleres mecánicos se destinó la iglesia de Santa María de Brihuega, a salón de baile la ermita de la Soledad de Chiloeches, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos las iglesias eran destruidas, en otros casos se les daba, en fin, un contenido que realmente no era en absoluto nada más que una profanación. Esto, que en el caso de los templos es verdaderamente inquietante, en el caso de los bienes artísticos que existían es verdaderamente escalofriante. Y de nuevo voy a darles solamente algunos ejemplos de lo que eso significó. Por ejemplo, en el caso de la diócesis de Cuenca, de nuevo una diócesis no especialmente populosa, la desaparición de objetos artísticos relacionados con el culto en mayor o menor medida fue espectacular. Por ejemplo, en la diócesis de Cuenca fueron destruidos 5.000 altares y 5.000 aras. Desaparecieron 425 archivos, 10.000 bancos,
2.000 cálices, 2.000 campanas, 5.000 candeleros de metal, plata, bronce, etcétera, etcétera, 1.500 copones, 10.000 dalmáticas y accesorios y 1 millar de cuadros. Y en cuanto al número de libros perdidos que pertenecían a la diócesis o a edificios de órdenes religiosas, etcétera, solamente en el caso de Cuenca estaríamos hablando de 250.000 de volúmenes, que verdaderamente es una pérdida bibliográfica absolutamente espectacular. La razón por la que en un momento determinado se decidió la quema de bibliotecas, yo creo que es uno de esos episodios verdaderamente salvajes de la guerra que no tiene justificación, salvo en el odio religioso que no lo justifica, sino que lo explica. Y en ese sentido, de nuevo, lo que pasó, por ejemplo, en Cataluña es terrible. En Sarriá había una biblioteca franciscana de 100.000 volúmenes, ardió como una pavesa. En Igualada, la biblioteca diocesana tenía 50.000 volúmenes, también fueron quemados. Desapareció, por ejemplo, la biblioteca del Seminario de Barcelona, como la de los capuchinos, que tenía 40.000 volúmenes. E incluso desaparecieron algunas bibliotecas relacionadas con clérigos que eran extraordinarias, como era el caso de la del doctor Sardá y Salván en Sabadell. En ese sentido, la destrucción de bibliotecas fue verdaderamente espectacular. Yo sé que generalmente se suele vincular la quema de bibliotecas con los nazis, es cierto, pero casi nadie suele acordarse de lo que significó, por ejemplo, la quema de bibliotecas en España. En el terreno de lo que eran objetos de arte, verdaderamente las cifras son espectaculares. Les voy a dar solo algunas y, de nuevo, a título de ejemplo, porque me parece verdaderamente impresionante. Por ejemplo, en el caso de Santander, donde se desmantelaron 175 iglesias y se destruyeron otras 102, el número de retablos destruido fue de 765. Los retablos podían tener un valor artístico mayor o menor, pero desde luego es indudable que la pérdida es extraordinaria. Cuando uno entra en el terreno de la imaginería, las que se quemaron o se destruyeron fueron 3.217. De nuevo, evidentemente, la categoría artística podía ser mayor o menor, pero la pérdida, en términos globales, es absolutamente extraordinaria. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Lorca. Lorca perdió más de 300 imágenes de escultura. 20 de ellas se debían a Salcillo. La verdad es que, prescindiendo de la valoración teológica que se puede hacer de esto, en términos artísticos, pensar que se pudieran perder 20 de las esculturas de Salcillo es verdaderamente lamentable. Esas 20 formaban solo parte de las 300 que fueron destruidas. En la época se calculaba eso en 2 millones de pesetas oro, lo cual hoy en día más o menos sería unos 400 millones de pesetas, tirando por lo bajo, pero estoy hablando, creo que esto es algo que es difícil de evaluar meramente en términos monetarios. En esa misma Lorca desaparecieron más de 500 cuadros de temática religiosa, con firmas como las de Juan de Toledo, Camacho, Rebollar, etcétera, etcétera. 150 retablos y todos los órganos fueron destruidos. Entre ellos, uno de ellos que era magnífico, que era precisamente el órgano de San Patricio. La razón para esa destrucción, se me ocurre pensar que verdaderamente no se puede justificar bajo ningún aspecto. No tuvo nada que ver con operaciones militares y la única razón para ello fue mera y simplemente el odio religioso en medio de una terrible persecución. Y en algunos casos, además, las pérdidas, por supuesto, entraban dentro de la religiosidad y dentro de la práctica religiosa. Es el caso, por ejemplo, en la Junquera, en Toledo, de la imagen de Nuestra Señora de la Granada. En otros casos entraban dentro de lo que era una destrucción absoluta de obras que tenían un valor artístico incalculable. Por ejemplo, en Lepe, población pequeña, se destruyeron 22 retablos de los altares, 77 imágenes de talla policromada, 35 cuadros al óleo, 14 altorrelieves policromados del Vía Crucis y además un tríptico de Juan van Eyck verdaderamente extraordinario, seguramente la mejor joya artística de toda la provincia. Pero en cualquier caso, a los que lo destruyeron les daba lo mismo que aquello fuera de Van Eyck o que lo hubiera pintado Velázquez. En cualquiera de los casos lo que había era un intento de destrucción por la destrucción. No solamente eso,
junto con ese aspecto de destrucción, que por supuesto se aplicó a los inmuebles, pero que se aplicó también a los muebles, hubo un aspecto que a mí me parece extraordinariamente importante y que es el aspecto del ensañamiento. Posiblemente una de las cuestiones que más sobrecogen en esta exposición, que yo he tenido el privilegio de contemplar hace unos minutos y que seguramente ustedes van a ver, es el aspecto del ensañamiento. Junto con la destrucción de los inmuebles, que era muy grave en algunos casos, junto con la profanación y el destino a finalidades profanas de esos inmuebles, junto con la destrucción de un patrimonio que iba de bibliotecas a retablos, pasando por cuadros al óleo o imágenes de Salcillo, al mismo tiempo se produjo un ensañamiento muy claro. Y ese ensañamiento, curiosamente, se ve, por ejemplo, de manera muy especial en lo que serían los ornamentos sacros. Y al respecto podría citarles multitud de casos. Por ejemplo, en Cedrillos, en Teruel, se obligó a los vecinos de la localidad a que presenciaran la destrucción de las tallas, de los retablos y de los cuadros, so pena de muerte. Es decir, negarse a contemplar la profanación, pues evidentemente se utilizaba de esa manera. En otros casos, por ejemplo, en otro pueblo de Teruel, en Royuela, se utilizó para torear vaquillas lo que era la ropa talar. En ese sentido, era otra de las formas de profanarlo. En algunas ocasiones, por ejemplo, en la provincia de Huesca, en Nueno, se organizó un baile que era iluminado por la luz que arrancaba de los altares y de las imágenes. Y en ese sentido, esa frase que últimamente aparece pintada en algunos templos de que la iglesia que da más luz es la que arde, aparte de ser una irreverencia con un sarcasmo que a mi juicio es intolerable, repite lo que desgraciadamente fue una realidad durante esa persecución religiosa. La cosa llegó a tal extremo que, por ejemplo, es bastante habitual que en esa época se produjeran incluso remedos de los sacramentos. Hubo algún remedo de bautismo utilizando vestiduras sacerdotales, hubo en algún caso remedos de la confesión, por supuesto del matrimonio y sobre todo de la Eucaristía. Y en ese sentido, el ensañamiento, la utilización y la destrucción de bienes eclesiásticos iba muchísimo más allá de lo que podía ser una operación militar, porque nunca hubo tal operación militar. Lo que hubo fue una clara persecución religiosa. Uno de los episodios, y he comprobado que la exposición lo recoge muy acertadamente, fue precisamente el del fusilamiento de imágenes, especialmente imágenes de Jesús y, por supuesto, también de María. Pero, sobre todo, el caso de fusilamientos de imágenes de Cristo es algo verdaderamente espectacular. Casi todo el mundo ha visto las fotografías del fusilamiento del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Son fotografías de las que hace unos pocos años Ricardo de la Cierva descubrió que había un rollo más, es decir, no solamente se habían tomado esas fotografías, sino que se repitió el fusilamiento para poder tomar fotografías, pero en absoluto fue algo excepcional. En realidad, si tienen ustedes ocasión de fijarse en algunas de las fotografías de la exposición, verán que es habitual que se corten las manos o que se arranquen los ojos. Y los episodios de arrancar expresamente los ojos de las imágenes, de fusilarlas o de cortarles las manos, es algo que se repite extraordinariamente. En algunos casos hay algún episodio verdaderamente sobrecogedor, digno de escribir auténticamente un cuento. Por ejemplo, en el caso de Madrid, donde en la parroquia de San Antonio, dos milicianos que tenían el apodo de Cachuca y Castorín se dedicaron a disparar sobre una de las imágenes de Cristo, la decapitaron y después se dedicaron a jugar al fútbol con la cabeza. De Castorín se sabe que al terminar la faena se puso a comer un chorizo con el fusil apoyado en el pecho y el fusil se disparó, le entró la bala por debajo de la barbilla y quedó muerto al lado de la imagen. Es uno de estos episodios, pero desde luego en cuanto a profanaciones, en ese sentido podría contarse mucho. Y tengo que decir que en algunos de los casos, y esto para mí es uno de los aspectos más besánicos y posiblemente más diabólicos de la persecución, quienes destacaron, por ejemplo, fueron las mujeres, lo cual indica hasta qué punto se llegó con esto. Por intentar resumir lo que he intentado aproximarles en los minutos anteriores.
La persecución religiosa de los años 30 constituye una de las páginas más negras de la historia de España. En buena medida que aquello iba a terminar en persecución, casi se podía ver desde la Constitución de la Segunda República. La Constitución de la Segunda República, hablando de la equiparación de las distintas confesiones y de la separación de Iglesia y Estado, en principio impedía la enseñanza religiosa, lo cual es una manera de cercenar el derecho a la libertad religiosa, implicaba la disolución y la expulsión de los jesuitas, y además de manera bastante clara en el texto constitucional, y acababa creando un sistema laicista que en buena medida colocaba fuera de la Constitución como mínimo a los católicos. Hay que decir, en honor a la verdad, que el texto del año 31 podía haber sido peor. Por ejemplo, la Esquerra y algunos sectores de partidos republicanos sostenían que había que disolver todas las órdenes religiosas, de modo que todavía se puede considerar que aquello fue una solución centrista. Pero, desde luego, partiendo de esa situación legal, era obvio que se podía terminar en una situación de persecución en cualquier momento. La prueba está en la pasividad del propio gobierno republicano cuando se produjeron las primeras quemas de conventos y de iglesias en mayo del 31. Y la prueba está en el hecho de que cuando finalmente se produjo un más que anunciado alzamiento de los socialistas en octubre del 34, por cierto, alzamiento que, si alguien tiene la curiosidad bien ilustradora de leer las crónicas de Josep Pla a lo largo del 34, él empieza a anunciar desde finales del 33 y dice: todo el mundo sabe que el Partido Socialista se va a alzar, están comprando armas, lo sabe todo el mundo. Y llegó en octubre y efectivamente se produjo. Pues evidentemente, después de lo del 34, si alguien tenía ilusiones de que no se iba a producir una persecución, era muy ciego o era muy incándido, y efectivamente se produjo. Y en ese sentido, insisto, ese es uno de los episodios más negros de la historia de España. Segundo, la destrucción en términos artísticos fue verdaderamente terrible y pavorosa. Por supuesto, cuando uno piensa en la cifra de 6.000 sacerdotes y religiosos fusilados, evidentemente las consideraciones humanas hacen, y yo creo que esto es razonable, que ese aspecto de destrucción del patrimonio siempre haya quedado relegado a un segundo plano, entre otras cosas porque las vidas humanas tienen un valor que hace que incluso el historiador se centre más en ese episodio de persecución y de asesinato, en algunos casos de manera sistemática y en masa, como fue en Paracuellos, que, por supuesto, lo que podía ser la quema de una iglesia. Pero yo diría que no se puede deslindar una cosa de la otra. Es más, en algunos casos, y en contra de lo que se habla de la espontaneidad de la represión en la zona del Frente Popular, en algunos casos al sacerdote le avisaban primero de que iban a quemar la iglesia y después iban a por él. Y, por ejemplo, eso fue algo que se repitió en Madrid con relativa frecuencia. Primero era el aviso de: márchese usted de la iglesia, que le vamos a prender fuego mañana, y después, generalmente, lo que venía era la detención y el fusilamiento. En ese sentido, la destrucción de carácter artístico vinculada a una persecución religiosa solo tiene dos paralelos en la historia de España, y no me atrevería a decir que ninguno de los dos paralelos sea peor que lo que fue la persecución de los años 30. El primero son las sucesivas invasiones islámicas que se producen en España desde el siglo VIII y que en algunos casos plantearon, por ejemplo, el exterminio de poblaciones cristianas. Hubo algún momento en que los mozárabes se vieron ante la tesitura de convertirse al Islam o desaparecer en un sentido físico, y hubo otros momentos en que había una persecución, pero con una cierta capacidad de seguir respirando. En ese sentido, no siempre la situación fue igual, pero hubo una destrucción cultural indudable. Y el otro caso fue la invasión francesa de 1808, que también, por razones ideológicas, consideró que estaba justificado convertir en establos, almacenes, graneros o cosas peores precisamente los lugares de culto. En ese sentido, me parece que los paralelos son claros, pero insisto, me temo que la persecución de los años 30 fue cuantitativa y cualitativamente peor que las dos anteriores. Tercero, todo esto solamente se puede explicar en clave religiosa. Y en ese sentido, la besanía especial, el ensañamiento especial y la extensión de la persecución es imposible explicarla en clave política. Yo sé que hay gente que todavía cuenta que efectivamente el fusilamiento de sacerdotes
venía motivado por un pueblo ignorante que había visto siempre a la Iglesia Católica apoyando a los poderosos, etcétera, pero esto en términos históricos es insostenible. Es decir, evidentemente podría haber obispos o sacerdotes que en un momento determinado se identificaran con el statu quo de la monarquía, pero no cabe la menor duda de que los hermanos de San Juan de Dios, por ejemplo, no tenían nada que ver con esto. No hablemos de las religiosas y, por supuesto, no hablemos ya de las obras de arte. Es decir, si aquí de lo que se hubiera tratado es simplemente de una cuestión que se vinculaba a factores meramente políticos, pues posiblemente se hubiera producido algún fusilamiento, alguna detención, pero ni se hubieran quemado las iglesias, ni se hubieran destruido las obras de Salzillo, ni se hubiera acabado con una pintura de Van Eyck, ni mucho menos se hubieran quemado bibliotecas. Lo que realmente se produjo fue una persecución en clave religiosa. Y dentro de esa clave religiosa, la idea de que era totalmente lícito e incluso obligado exterminar al que se consideraba enemigo de una cosmovisión que era distinta de la que presentaba la Iglesia Católica. Y en ese sentido, la Iglesia Católica era simplemente un objetivo a abatir y a exterminar en el sentido más literal y más físico. No solamente en cuanto a lo que se refería a sacerdotes, a seglares que pudieran ser significados, a obispos o a religiosos, sino también en cuanto a lo que significaba la presencia de los templos y de las iglesias, de los monasterios o de incluso su legado cultural, que podía estar, por ejemplo, en obras de arte o en bibliotecas. Llegados a este punto, yo creo que hay una cuestión extraordinariamente importante que cabe subrayar, y en este sentido tengo que felicitar a las personas que decidieron llevar a cabo esta exposición y que la han impulsado hasta que finalmente se ha convertido en una realidad. En una época en que se habla de memoria histórica, que es una contradicción, es decir, una cosa es la historia y otra es la memoria, y los que hemos trabajado con historia oral sabemos que eso a veces se cruza, pero suele ser rara vez. Es decir, una cosa es la memoria, y la memoria se reelabora y se cambia con el paso del tiempo, y es algo psicológicamente que no tiene vuelta de hoja. Y otra cosa muy distinta es la historia, que intenta, en la medida de lo posible, basarse en datos objetivos. E incluso nuestro recuerdo de las cosas no es igual a los 10 años que a los 20, que a los 30. Y cualquiera que haga el experimento se dará cuenta de que con el paso del tiempo vemos las cosas de una manera distinta. La memoria es extraordinariamente subjetiva y por eso no es histórica, es otra cosa, tiene su valor, pero no es historia. Precisamente en época en que se manipula el concepto, a mi juicio, insostenible de la memoria histórica y que lo que se pretende es crear una versión oficial de lo que fue la guerra civil, y eso implica, por ejemplo, suprimir totalmente el episodio de la persecución religiosa, como otros factores. Yo creo que esa persecución religiosa debe recordarse. No creo que deba recordarse por una cuestión de rencor o de revanchismo. De hecho, los que hayan estudiado el episodio saben que muchas de las personas que murieron, que perecieron en el curso de esa persecución, murieron perdonando a sus verdugos y con la idea de que eso no se repitiera. A veces incluso dejaron eso consignado en escritos, en cartas que dejaban a sus familiares. No creo que deba recordarse tampoco por un afán de dividir a la sociedad española. Posiblemente uno de los grandes logros que tenemos como nación en las últimas décadas es el hecho de haber decidido de forma colectiva superar cualquier tipo de división que enfrentara a una parte de España con otra, pero sí creo que hay que recordarlo por una sencilla razón, y es aquella razón que explicaba uno de los filósofos norteamericanos más brillantes, por cierto, nacido en España, aunque fuera de manera accidental, que era Santayana, cuando afirmaba que realmente el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si realmente los españoles no conocen esta parte de su historia, que insisto es una de las páginas más negras de la historia nacional, y si realmente no comprenden cómo se pudo llegar a un estallido de odio de este tipo y de persecución de estas dimensiones, y si realmente no intentan que no se repitan determinadas circunstancias, pues lo que puede suceder es que volvamos a ver determinadas conductas. Y en ese sentido debemos recordar, estudiar, conmemorar, incluso realizar exposiciones como la que tendrán ustedes ocasión de ver, no por revanchismo, no por afán de dividir, y esperemos que nunca más se vuelva a dividir este país, como desgraciadamente ha sucedido en muchas ocasiones, sino simplemente para que no vuelva a suceder. Muchas gracias.
mínimo a los católicos. Hay que decir, en honor a la verdad, que el texto del año 31 podía haber sido peor. Por ejemplo, la Esquerra y algunos sectores de partidos republicanos sostenían que había que disolver todas las órdenes religiosas, de modo que todavía se puede considerar que aquello fue una solución centrista. Pero, desde luego, partiendo de esa situación legal, era obvio que se podía terminar en una situación de persecución en cualquier momento. La prueba está en la pasividad del propio gobierno republicano cuando se produjeron las primeras quemas de conventos y de iglesias en mayo del 31. Y la prueba está en el hecho de que cuando finalmente se produjo un más que anunciado alzamiento de los socialistas en octubre del 34, por cierto, alzamiento que, si alguien tiene la curiosidad bien ilustradora de leer las crónicas de Josep Pla a lo largo del 34, él empieza a anunciar desde finales del 33 y dice: todo el mundo sabe que el Partido Socialista se va a alzar, están comprando armas, lo sabe todo el mundo. Y llegó en octubre y efectivamente se produjo. Pues evidentemente, después de lo del 34, si alguien tenía ilusiones de que no se iba a producir una persecución, era muy ciego o era muy cándido, y efectivamente se produjo. Y en ese sentido, insisto, ese es uno de los episodios más negros de la historia de España. Segundo, la destrucción en términos artísticos fue verdaderamente terrible y pavorosa. Por supuesto, cuando uno piensa en la cifra de 6.000 sacerdotes y religiosos fusilados, evidentemente las consideraciones humanas hacen, y yo creo que esto es razonable, que ese aspecto de destrucción del patrimonio siempre haya quedado relegado a un segundo plano, entre otras cosas porque las vidas humanas tienen un valor que hace que incluso el historiador se centre más en ese episodio de persecución y de asesinato, en algunos casos de manera sistemática y en masa, como fue en Paracuellos, que, por supuesto, lo que podía ser la quema de una iglesia. Pero yo diría que no se puede deslindar una cosa de la otra. Es más, en algunos casos, y en contra de lo que se habla de la espontaneidad de la represión en la zona del Frente Popular, en algunos casos al sacerdote le avisaban primero de que iban a quemar la iglesia y después iban a por él. Y, por ejemplo, eso fue algo que se repitió en Madrid con relativa frecuencia. Primero era el aviso de: márchese usted de la iglesia, que le vamos a prender fuego mañana, y después, generalmente, lo que venía era la detención y el fusilamiento. En ese sentido, la destrucción de carácter artístico vinculada a una persecución religiosa solo tiene dos paralelos en la historia de España, y no me atrevería a decir que ninguno de los dos paralelos sea peor que lo que fue la persecución de los años 30. El primero son las sucesivas invasiones islámicas que se producen en España desde el siglo VIII y que en algunos casos plantearon, por ejemplo, el exterminio de poblaciones cristianas. Hubo algún momento en que los mozárabes se vieron ante la tesitura de convertirse al Islam o desaparecer en un sentido físico, y hubo otros momentos en que había una persecución, pero con una cierta capacidad de seguir respirando. En ese sentido, no siempre la situación fue igual, pero hubo una destrucción cultural indudable. Y el otro caso fue la invasión francesa de 1808, que también, por razones ideológicas, consideró que estaba justificado convertir en establos, almacenes, graneros o cosas peores precisamente los lugares de culto. En ese sentido, me parece que los paralelos son claros, pero insisto, me temo que la persecución de los años 30 fue cuantitativa y cualitativamente peor que las dos anteriores. Tercero, todo esto solamente se puede explicar en clave religiosa. Y en ese sentido, la besanía especial, el ensañamiento especial y la extensión de la persecución es imposible explicarla en clave política. Yo sé que hay gente que todavía cuenta que efectivamente el fusilamiento de sacerdotes venía motivado por un pueblo ignorante que había visto siempre a la Iglesia Católica apoyando a los poderosos, etcétera, pero esto en términos históricos es insostenible. Es decir, evidentemente podría haber obispos o sacerdotes que en un momento determinado se identificaran con el statu quo de la monarquía, pero no cabe la menor duda de que los hermanos de San Juan de Dios, por ejemplo, no tenían nada que ver con esto. No hablemos de las religiosas y, por supuesto, no hablemos ya de las obras de arte. Es decir, si aquí de lo que se hubiera tratado es simplemente de una cuestión que se vinculaba a factores meramente políticos, pues
posiblemente se hubiera producido algún fusilamiento, alguna detención, pero ni se hubieran quemado las iglesias, ni se hubieran destruido las obras de Salzillo, ni se hubiera acabado con una pintura de Van Eyck, ni mucho menos se hubieran quemado bibliotecas. Lo que realmente se produjo fue una persecución en clave religiosa. Y dentro de esa clave religiosa, la idea de que era totalmente lícito e incluso obligado exterminar al que se consideraba enemigo de una cosmovisión que era distinta de la que presentaba la Iglesia Católica. Y en ese sentido, la Iglesia Católica era simplemente un objetivo a abatir y a exterminar en el sentido más literal y más físico. No solamente en cuanto a lo que se refería a sacerdotes, a seglares que pudieran ser significados, a obispos o a religiosos, sino también en cuanto a lo que significaba la presencia de los templos y de las iglesias, de los monasterios o de incluso su legado cultural, que podía estar, por ejemplo, en obras de arte o en bibliotecas. Llegados a este punto, yo creo que hay una cuestión extraordinariamente importante que cabe subrayar, y en este sentido tengo que felicitar a las personas que decidieron llevar a cabo esta exposición y que la han impulsado hasta que finalmente se ha convertido en una realidad. En una época en que se habla de memoria histórica, que es una contradicción, es decir, una cosa es la historia y otra es la memoria, y los que hemos trabajado con historia oral sabemos que eso a veces se cruza, pero suele ser rara vez. Es decir, una cosa es la memoria, y la memoria se reelabora y se cambia con el paso del tiempo, y es algo psicológicamente que no tiene vuelta de hoja. Y otra cosa muy distinta es la historia, que intenta, en la medida de lo posible, basarse en datos objetivos. E incluso nuestro recuerdo de las cosas no es igual a los 10 años que a los 20, que a los 30. Y cualquiera que haga el experimento se dará cuenta de que con el paso del tiempo vemos las cosas de una manera distinta. La memoria es extraordinariamente subjetiva y por eso no es histórica, es otra cosa, tiene su valor, pero no es historia. Precisamente en época en que se manipula el concepto, a mi juicio, insostenible de la memoria histórica y que lo que se pretende es crear una versión oficial de lo que fue la guerra civil, y eso implica, por ejemplo, suprimir totalmente el episodio de la persecución religiosa, como otros factores. Yo creo que esa persecución religiosa debe recordarse. No creo que deba recordarse por una cuestión de rencor o de revanchismo. De hecho, los que hayan estudiado el episodio saben que muchas de las personas que murieron, que perecieron en el curso de esa persecución, murieron perdonando a sus verdugos y con la idea de que eso no se repitiera. A veces incluso dejaron eso consignado en escritos, en cartas que dejaban a sus familiares. No creo que deba recordarse tampoco por un afán de dividir a la sociedad española. Posiblemente uno de los grandes logros que tenemos como nación en las últimas décadas es el hecho de haber decidido de forma colectiva superar cualquier tipo de división que enfrentara a una parte de España con otra, pero sí creo que hay que recordarlo por una sencilla razón, y es aquella razón que explicaba uno de los filósofos norteamericanos más brillantes, por cierto, nacido en España, aunque fuera de manera accidental, que era Santayana, cuando afirmaba que realmente el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si realmente los españoles no conocen esta parte de su historia, que insisto es una de las páginas más negras de la historia nacional, y si realmente no comprenden cómo se pudo llegar a un estallido de odio de este tipo y de persecución de estas dimensiones, y si realmente no intentan que no se repitan determinadas circunstancias, pues lo que puede suceder es que volvamos a ver determinadas conductas. Y en ese sentido debemos recordar, estudiar, conmemorar, incluso realizar exposiciones como la que tendrán ustedes ocasión de ver, no por revanchismo, no por afán de dividir, y esperemos que nunca más se vuelva a dividir este país, como desgraciadamente ha sucedido en muchas ocasiones, sino simplemente para que no vuelva a suceder. Muchas gracias. Bueno, pues como sigue existiendo en Barcelona, se acercaría, suponemos, aunque no tenemos el dato,